¿Qué sucede cuando una nación, tras décadas de espera y frustración, decide que nadie más vendrá a rescatarla y que la única salvación posible es la que forje con sus propias manos y su voluntad? ¿Qué ocurre cuando un país, señalado por el mundo como periférico y débil, decide construir su propio escudo y su futuro, sin pedir permiso ni esperar milagros externos? La mañana del 10 de octubre de 2025 comenzó con una serenidad engañosa en Ouagadougou. El aire, cargado de polvo del Sahel, flotaba inmóvil mientras la ciudad aún dormitaba. De pronto, el murmullo de motores se elevó en la periferia y se transformó en un rugido atronador. No era el preludio de un desfile festivo, ni la llegada de una misión internacional. En cuestión de minutos, las avenidas principales temblaron bajo el peso de una columna de vehículos blindados, que avanzaban con precisión y determinación hacia el corazón de la capital. Aquello no era una postal de dominación extranjera, ni un recordatorio de viejas dependencias. Era el sonido inconfundible de una nación erguida, reclamando para sí su derecho a existir en sus propios términos. Entre la multitud que se agolpaba en las aceras, algunos ancianos recordaban los años oscuros en los que el ejército apenas era una sombra, con vehículos oxidados y armas que parecían reliquias de un pasado glorioso ya inexistente. Las nuevas generaciones, en cambio, asistían a un espectáculo inédito. Decenas de vehículos relucientes, sin banderas extranjeras ni símbolos de potencias tutelares. Por primera vez en décadas, el acero y la tecnología militar no llegaban como limosnas, sino como decisiones soberanas, fruto de una estrategia nacional y de acuerdos pragmáticos. Al frente de aquel despliegue se encontraba el presidente Ibrahim Traoré. Ataviado con su uniforme de campaña, el líder no pronunció discursos estridentes ni buscó la ovación. Su sola presencia, serena pero firme, bastó para transmitir el mensaje. El tiempo de la espera había terminado. En ese instante, la multitud comprendió que el país había cruzado un umbral. No era la celebración de una dádiva, sino la afirmación silenciosa de una elección histórica. Para entender el significado profundo de aquella mañana, conviene retroceder en el tiempo y observar la larga cadena de decepciones que forjó la voluntad de ruptura. Durante décadas, Burkina Faso vivió atada a promesas incumplidas y a una ayuda internacional que, más que aliviar, perpetuaba la dependencia. Las donaciones occidentales llegaban tarde, incompletas y cargadas de condiciones. Las armas que recibían los soldados burkineses solían ser anticuadas, muchas veces incompatibles entre sí, y los repuestos escaseaban hasta el punto de inutilizar equipos enteros. En los peores momentos, vehículos blindados se oxidaban en los hangares, convertidos en mudos testigos del abandono. Ejemplos de esta frustración abundan en la historia reciente. En el año 2017, durante la escalada de violencia en el norte del país, el ejército burkinés se vio obligado a combatir con fusiles heredados de los años 70, mientras los insurgentes disponían de armamento moderno, adquirido en el mercado negro. Las bajas se multiplicaron y los oficiales, en privado, reconocían que la moral estaba por los suelos. La llegada esporádica de municiones desde Europa apenas servía para prolongar la agonía. Una anécdota ilustra ese clima. En 2019, una compañía entera quedó aislada durante días porque el único camión operativo se averió y no había piezas de repuesto. Esa experiencia, repetida en diferentes puntos del país, alimentó el hartazgo y la convicción de que el modelo de dependencia era insostenible. La dependencia no era solo técnica o material, también era psicológica. La narrativa predominante en la prensa internacional y en los foros multilaterales era que Burkina Faso, pequeño y empobrecido, debía resignarse a la tutela benevolente de Occidente, aceptando lo que se le concedía y agradeciéndolo públicamente. Esta mentalidad minó por años la confianza en las instituciones nacionales y generó una cultura de espera, temor y resignación. Fue en medio de este escenario de estancamiento cuando irrumpió la figura de Ibrahim Traoré. A diferencia de muchos de sus predecesores, Traoré entendió que la renovación
no podía limitarse a cambios cosméticos ni a gestos simbólicos. Inspirado en líderes históricos que supieron transformar la adversidad en oportunidad, como Thomas Sankara en los años 80, Traoré apostó por una reforma integral. Su primer paso fue reorganizar la cadena de mando, identificando y depurando a los elementos más permeables a la corrupción y la inercia. Se crearon batallones móviles, entrenados para operar en las condiciones extremas del Sahel, con autonomía táctica y capacidad de decisión en el terreno. En paralelo, se fundaron nuevas academias militares, donde la enseñanza superaba la simple instrucción técnica. Allí se forjó una nueva mentalidad, basada en el orgullo nacional, la autosuficiencia y la resiliencia. Los instructores, muchos de ellos veteranos de conflictos pasados, transmitían a las nuevas generaciones la importancia de no volver a delegar jamás la defensa del país. Este proceso fue lento y doloroso, pero sentó las bases para la transformación posterior. Un caso paradigmático ocurrió durante el año 2023, cuando un grupo de oficiales fue enviado a observar maniobras militares en Sudáfrica, un país que había logrado modernizar sus fuerzas armadas tras el fin del apartheid. Los burkineses regresaron impresionados por el nivel de disciplina, la integración tecnológica y la cultura de aprendizaje continuo. A su vuelta, propusieron adaptar algunos de esos principios, priorizando la formación continua, el uso racional de los recursos y la capacidad de innovar en medio de la escasez. Así, Burkina Faso comenzó a construir una doctrina militar propia, inspirada en experiencias ajenas, pero adaptada a su realidad singular. Sin embargo, la mayor dificultad persistía. ¿Cómo dar el salto cualitativo cuando los recursos internos eran tan limitados y la ayuda externa seguía llegando con cuentagotas y bajo estrictas condiciones? Aquí es donde cobra relevancia la decisión de mirar hacia el este y apostar por una cooperación estratégica con China. A diferencia de las negociaciones habituales con Europa y Estados Unidos, caracterizadas por la burocracia y la retórica, el acercamiento a China fue directo y pragmático. Las conversaciones se mantuvieron en secreto durante meses, lejos de los focos mediáticos y del escrutinio de las potencias occidentales. El objetivo era claro: adquirir tecnología militar de última generación, adecuada para las condiciones del Sahel, pero bajo términos que garantizasen la transferencia de conocimientos y la autonomía en el uso y mantenimiento de los equipos. La llegada de los primeros vehículos BN-22B marcó un hito. No eran simples transportes blindados, eran plataformas polivalentes, capaces de desplazarse con agilidad sobre terrenos difíciles y ofrecer protección a las tropas en entornos hostiles. Su diseño, robusto y eficiente, respondía a las necesidades de movilidad y supervivencia en un territorio donde las emboscadas y los ataques sorpresa son moneda corriente. La integración de este sistema con los morteros autopropulsados, PLL-0, 5, permitió a los comandantes burkineses planificar operaciones con una flexibilidad inédita, adaptando la respuesta a la naturaleza cambiante de la amenaza insurgente. El salto tecnológico más notorio, sin embargo, fue la incorporación del lanzacohetes múltiple SR-5. Este sistema, capaz de disparar diferentes tipos de municiones, desde cohetes guiados de precisión hasta proyectiles de saturación, ofrecía un alcance superior a los 100 kilómetros. Su modularidad permitía adaptarlo rápidamente a distintos escenarios, desde la protección de bases hasta el apoyo a fuerzas en movimiento. En ejercicios realizados en el Parque Nacional de Arli, los oficiales comprobaron que el SR-5 podía neutralizar blancos móviles con una eficacia que superaba todo lo conocido hasta entonces por el Ejército Nacional. La percepción de invulnerabilidad que tenían los grupos insurgentes comenzó a resquebrajarse. A diferencia de las donaciones occidentales, los acuerdos con China incluyeron una cláusula revolucionaria: la transferencia real de conocimientos técnicos. Equipos mixtos de ingenieros chinos y burkineses trabajaron durante meses en la adaptación de los sistemas a las condiciones locales, traduciendo manuales, entrenando personal y desarrollando soluciones para el mantenimiento a largo plazo. Un ejemplo concreto fue la creación de un taller central en las afueras de Ouagadougou,
donde se formaron decenas de mecánicos y electrónicos locales que aprendieron a reparar y actualizar los sistemas sin depender de especialistas extranjeros. Esta experiencia, replicada después en otras ciudades, sentó el precedente para una independencia operativa genuina. No obstante, la línea entre cooperación y dependencia siguió siendo tenue. El gobierno burkinés, consciente del riesgo de sustituir una tutela por otra, estableció reglas estrictas. Toda decisión estratégica, desde la planificación de operaciones hasta la eventual exportación de tecnología adaptada, debía permanecer bajo control nacional. China, por su parte, aceptó un rol de socio y no de tutor, apostando a largo plazo por una relación de necesidades mutuas y no de subordinación. Este equilibrio, frágil pero innovador, desafió los patrones tradicionales de las relaciones internacionales en África. La reacción internacional no tardó en manifestarse. Francia, históricamente la potencia tutelar en Burkina Faso, interpretó el giro hacia China como una afrenta directa a su influencia. En los días siguientes a la llegada de los nuevos equipos, París y Bruselas convocaron reuniones de emergencia. Washington, preocupado por el posible efecto contagio en la región, presionó para la imposición de sanciones económicas y la revisión de programas de ayuda. En menos de una semana, Burkina Faso se encontró en el centro de una tormenta diplomática, acusado de poner en riesgo la estabilidad regional. Frente a este cerco, el gobierno burkinés respondió con una estrategia de comunicación transparente. En cadena nacional, el presidente Traoré explicó los motivos del cambio, subrayando la necesidad de garantizar la seguridad nacional y reivindicando el derecho de todo país a escoger sus alianzas sin imposiciones. La sociedad civil, lejos de amedrentarse, salió a las calles a manifestar su apoyo. Movimientos estudiantiles, sindicatos y líderes religiosos coincidieron en que la dignidad nacional no podía seguir supeditada a favores condicionados. La ola de simpatía se extendió a países vecinos, especialmente Malí y Níger, donde la situación militar era igual de precaria y la desconfianza hacia Occidente crecía. En reuniones celebradas en Bamako y Niamey, representantes de los tres países comenzaron a discutir la posibilidad de crear un bloque de defensa común, inspirado en experiencias históricas como la organización del Tratado de Varsovia o el movimiento de países no alineados, pero adaptado a las realidades africanas del siglo XXI. Así nació la Alianza de Estados del Sahel, conocida como AES. Este bloque defensivo se estructuró en torno a tres principios: defensa mutua, intercambio de inteligencia y autonomía operativa frente a presiones externas. Por primera vez en la historia reciente, la narrativa dejó de ser la de la dependencia y se transformó en la de la cooperación entre iguales. La creación de la AES fue recibida con escepticismo en Europa y Estados Unidos, pero en África Occidental generó un debate inédito sobre soberanía, seguridad y dignidad. El ejemplo de Burkina Faso comenzó a multiplicar sus efectos. En Senegal, Sierra Leona y Ghana, intelectuales y militares analizaron públicamente si era posible replicar el modelo de alianzas pragmáticas sin caer en nuevas formas de sumisión. En foros universitarios se discutieron casos históricos de países que lograron superar el ciclo de dependencia mediante la diversificación de alianzas y la apuesta por la capacitación propia. Se citó el ejemplo de Finlandia tras la Segunda Guerra Mundial, que supo equilibrar la influencia de la Unión Soviética y Occidente, manteniendo su soberanía pese a las presiones externas. En la práctica, los resultados en Burkina Faso no se hicieron esperar. La moral de las tropas, tradicionalmente baja, experimentó un repunte notable. Un informe del Ministerio de Defensa, publicado en febrero de 2026, reflejaba una reducción significativa en el número de deserciones y una mayor disposición de los soldados a participar en operaciones de alto riesgo. En regiones como Soum y Oudalan, donde la presencia estatal era casi nula, se recuperó el control de varias localidades y se restableció el suministro de bienes básicos. Las comunidades, antes reacias a colaborar con las fuerzas de seguridad por miedo a represalias, comenzaron a compartir información y a participar en programas de vigilancia vecinal.
el efecto psicológico de la autonomía fue igual de importante. Por primera vez en décadas, la población sintió que el destino nacional estaba, realmente, en manos propias. La prensa local, antes centrada en cubrir tragedias y escándalos de corrupción, dedicó portadas a historias de soldados que regresaban victoriosos, a proyectos de reconstrucción y a iniciativas de innovación tecnológica impulsadas desde las universidades nacionales. Sin embargo, el dilema de fondo persistía. ¿Era esta la conquista de una soberanía genuina o solo el reemplazo de una dependencia por otra, ahora con rostro oriental? Observadores internacionales y líderes africanos debatieron con intensidad. Algunos advertían que la tentación del pragmatismo podía derivar en una nueva forma de subordinación, especialmente si los acuerdos con China se volvían demasiado asimétricos o si la transferencia de tecnología no era real y permanente. Otros, en cambio, defendían que la clave estaba en mantener la pluralidad de alianzas y en fortalecer la capacidad de negociación nacional. En los pasillos del poder, la ansiedad era palpable. La apuesta de Burkina Faso se había convertido en una prueba para toda la región. Si el modelo prosperaba, podía desencadenar un efecto dominó capaz de alterar el mapa de poder en África Occidental y reducir de manera irreversible la influencia occidental. Pero si fracasaba, el precio sería el aislamiento, la inestabilidad y tal vez el regreso al ciclo de intervenciones extranjeras. La experiencia de otros países sirvió de advertencia. En los años 70, Etiopía intentó modernizar su ejército con ayuda soviética, pero la falta de autonomía en la toma de decisiones y la dependencia tecnológica terminaron por minar el experimento. En cambio, en el sudeste asiático, Vietnam logró equilibrar la cooperación con Rusia, China y Occidente, manteniendo siempre el control sobre sus capacidades estratégicas. Burkina Faso estudió estos precedentes y diseñó mecanismos de supervisión y auditoría interna para evitar los errores del pasado. En el terreno práctico, se implementaron medidas concretas para fortalecer la autonomía. El Ministerio de Defensa creó un fondo especial para la investigación y el desarrollo de tecnología militar local, incentivando la colaboración entre universidades, empresas privadas y el sector público. Se promovió la fabricación de piezas de repuesto y municiones en talleres nacionales, reduciendo la dependencia de importaciones. Un ejemplo notable fue el desarrollo de un software de gestión logística diseñado por ingenieros burkineses, que permitió optimizar la distribución de suministros y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias. La apuesta por la capacitación continua fue otro pilar fundamental. Cada año, cientos de jóvenes ingresaron a las academias militares y técnicas, donde no solo aprendían a manejar equipos modernos, sino también a innovar y adaptar tecnologías a las particularidades del territorio burkinés. Se establecieron intercambios con academias militares de países como Brasil y Sudáfrica, para absorber experiencias y buenas prácticas en la gestión de recursos limitados. Pero la autonomía no es un estado permanente, sino un proceso que exige vigilancia constante. El mayor peligro radica en sobreideologizar cualquier alianza y perder el foco, cayendo en nuevas formas de dependencia bajo la apariencia de solidaridad. Para esquivar esa trampa, Burkina Faso buscó el equilibrio, abriendo puertas a aliados estratégicos sin entregar la llave de su autonomía. Solo así se evita oscilar entre el aislamiento absoluto y la sumisión a intereses ajenos. Ignorar estas enseñanzas sería condenarse a repetir viejos errores y quedar atrapados en el círculo vicioso de la dependencia o el aislamiento. Burkina Faso demuestra que romper con el pasado requiere pragmatismo, valentía y la voluntad de proteger la soberanía, aún bajo la presión más intensa. A modo de ejemplo, durante una crisis humanitaria en el este del país, el gobierno burkinés logró coordinar la distribución de ayuda sin intervención directa de ONGs extranjeras, utilizando exclusivamente recursos y personal nacional. Este operativo fue citado por analistas internacionales como una prueba tangible de la nueva capacidad de gestión y autonomía.
La transición no estuvo exenta de resistencias internas ni de desafíos externos. Sectores vinculados al antiguo orden, beneficiarios de la cooperación occidental, intentaron boicotear las reformas y desacreditar al nuevo liderazgo. Hubo intentos de sabotaje, campañas de desinformación y presiones económicas. Sin embargo, la cohesión interna, reforzada por la legitimidad popular y el apoyo de las Fuerzas Armadas, permitió superar estos obstáculos. En el ámbito internacional, Burkina Faso debió navegar aguas turbulentas. La presión para regresar al redil occidental fue constante, pero la estrategia de diversificación de alianzas y la transparencia en los acuerdos permitieron contrarrestar buena parte de las críticas. El país se convirtió en referente para otras naciones africanas, que comenzaron a explorar vías alternativas de cooperación y a cuestionar la lógica de la dependencia perpetua. El caso de Burkina Faso enseña que la soberanía jamás es un obsequio ni el resultado de una concesión diplomática. Se conquista con determinación diaria y con una vigilancia constante, sin espacio para el conformismo ni para la pausa. Este país africano supo equilibrar lo propio con lo extranjero, asimilando tecnología global, pero adaptándola a sus condiciones y prioridades. Esa integración no significa sumisión, sino la construcción de una autonomía robusta, basada en el profundo conocimiento de su tierra y la convicción de defenderla con recursos elegidos con precisión. Nada de esto fue fruto del azar. La transición solo fue posible gracias a la disciplina de sus Fuerzas Armadas, la rapidez para incorporar nuevas herramientas y una apuesta decidida por la capacitación continua. Cada militar, cada ingeniero, entendió que la independencia exige estar siempre un paso adelante, aprender de inmediato y mejorar todos los días, sin ceder ante la complacencia. En el escenario internacional, el respeto real no se consigue con palabras grandilocuentes, sino con hechos y resultados visibles. Burkina Faso mostró que una nación puede reinventarse si privilegia la acción sobre la retórica. Así, obligó a socios y rivales a considerarla seriamente, porque la voluntad inquebrantable se traduce en presencia tangible y capacidad de negociación desde la fuerza, no desde la dependencia. Sin embargo, los riesgos acechan. El mayor peligro es sobreideologizar cualquier alianza y perder el foco, cayendo en nuevas formas de dependencia bajo la apariencia de solidaridad. Para esquivar esa trampa, Burkina Faso ha buscado el equilibrio, abriendo puertas a aliados estratégicos sin entregar la llave de su autonomía. Solo así se evita oscilar entre el aislamiento absoluto y la sumisión a intereses ajenos. Ignorar estas enseñanzas sería condenarse a repetir viejos errores y quedar atrapados en el círculo vicioso de la dependencia o el aislamiento. Burkina Faso demuestra que romper con el pasado requiere pragmatismo, valentía y la voluntad de proteger la soberanía aún bajo la presión más intensa. Pero la pregunta crucial persiste. ¿Cómo logró Burkina Faso mantener la cohesión interna y superar los desafíos inmediatos tras romper con Occidente? El siguiente episodio revela los dilemas y estrategias que marcaron el camino hacia una autonomía real. La libertad, una vez alcanzada, demanda coraje diario para no retroceder. Burkina Faso, en el año 2025, no solo cambió armas, se atrevió a romper el ciclo de dependencia occidental que había encadenado a generaciones. El rugido de los motores aquella mañana en Ouagadougou fue mucho más que una muestra de fuerza. Fue el eco de un pueblo decidido a escribir su propio destino, sin pedir permiso. La autonomía conquistada no llegó como dádiva, ni tras negociaciones cómodas. Surgió de decisiones difíciles, de la disciplina de adaptarse y de mirar más allá de promesas rotas. En vez de aceptar lo que otros consideraban suficiente, Burkina Faso diseñó una doctrina propia, integrando tecnología útil para su realidad y forjando alianzas pragmáticas, sobre todo con China, sin perder de vista su identidad. Pero la soberanía verdadera no se logra en un día, ni se garantiza con la llegada de nuevos equipos. Exige voluntad colectiva y acción constante, recordando que la independencia
es una responsabilidad que se renueva cada jornada. Solo quienes se atreven a controlar su rumbo, asumir errores y celebrar aciertos, pueden escribir su historia sin sumisión ni condicionamientos externos. Hoy, Burkina Faso es referente para quienes comprenden que el poder de decidir es el inicio de toda transformación real. Para el mundo, queda la advertencia. La autonomía es un reto permanente, nunca una meta fija. Solo los valientes la sostienen cuando los vientos de la historia cambian.